¿okay? Para enfatizar la continuidad, continuity, ¿okay? Por ejemplo, all day, todo el día. All summer, todo el verano, ¿okay? Dándole énfasis a la continuidad en el tiempo, ¿no? Justamente me apoyo en la expresión del tiempo, ¿no? Por ejemplo, it was raining all night. Estuvo lloviendo toda la noche, ¿okay? Esta expresión, all específicamente, me va a dar pues esa continuidad o énfasis a la continuidad de la acción, ¿no? Que ya se está reflejando en la estructuración gramatical, pero esto le pone justamente más énfasis para que el mensaje llegue fuerte y claro en ese aspecto. Número 2, segundo uso del pasado continuo. Actions which were in progress when something else happened, ¿no? Acciones que estaban en proceso cuando algo más sucedió, cuando algo más pasó. Ahí interfieren el presente simple con el presente continuo, ¿no? Se involucran los dos. Son pasados, al fin y al cabo, ¿no? Por ejemplo, just as or when, ¿no? Just as when I was leaving, the phone rang, ¿ok? A ver, hay que revisarlo aquí. When I was leaving, hay que revisar aquí es el verbo salir, no es el verbo vivir, ¿ok? A ver, vamos a corregirlo bien, ¿ya? When I was leaving, cuando yo estaba saliendo, ¿ok? Quiero que entiendas de esa manera, ¿ya? Cuando yo estaba saliendo, ¿ok? When I was leaving. Ahora sí. Okay. The phone rang. El teléfono sonó, timbró. Okay. Just as I was leaving, the phone rang. Just as o when, sinónimos. Cuando yo estaba saliendo, el teléfono sonó. El teléfono timbró. ¿Okay? ¿De acuerdo? Es decir, la acción estaba en proceso y algo más sucedió, algo más pasó. El presente simple, el pasado simple interrumpe, interfiere dentro del pasado continuo. ¿Ok? Y así lo entendemos. ¿Se dan cuenta? Ya se involucran ambos tiempos gramaticales. These are often introduced by conjunctions like, ¿okay? Estos a menudo, ¿no? Se presentan, se dan pie, ¿no? Con los conectores, ¿no? Como por ejemplo when, cuando, as, también cuando, just as, otra vez cuando, when, as, just as son sinónimos, cuando, and while, mientras, ¿ok? But the shorter action can be introduced by when, ¿no? Pero la acción más corta, ¿no? Siempre se ve presentada por el conector when, cuando, ¿ok? When, as, just as, cuando, sinónimos, while, mientras, ¿ok? Fíjense. We were having supper when the phone rang. Nosotros estábamos tomando la cena, comiendo la cena o simplemente cenando cuando el teléfono sonó. ¿Okay? Esta es la acción más corta. ¿Okay? La acción más corta se ve presentada por el conector when. ¿Okay? El teléfono sonó. La acción corta mientras estábamos cenando, ¿no? We were having supper, estábamos cenando. ¿Okay? La acción más larga, ¿no? Esto interrumpe a esto. ¿Okay? Si el pasado simple interrumpe al pasado continuo. ¿Okay? Número 3. Actions in progress at the same time. Acciones en proceso al mismo tiempo. ¿Okay? Es decir, dos acciones suceden en simultáneo, al mismo tiempo. While, mientras. While I was reading, Tom was playing the piano, ¿no? Mientras yo estaba leyendo, Tom estaba tocando el piano. ¿Okay? Las dos acciones suceden, se desarrollan, ¿no? En simultáneo al mismo tiempo, ¿no? Fíjense cuando aperturamos con los conectores when o while, ¿no? La segunda oración la separamos por una coma. Caso contrario, when o while podría servirnos como conector y ya no usamos coma. Pues se llaman conjunctions, pues esos conectores. ¿Okay? Estamos conectando dos situaciones, dos acciones, dos tiempos gramaticales. ¿Okay? Número 4. Repeated actions with, for example, always, ¿no? Acciones repetidas con, por ejemplo, este adverbio always que lo usamos en el pasado, fíjense, ¿no? When I worked here, I was always making mistakes. Cuando yo trabajaba aquí, coma, yo siempre estaba cometiendo errores. ¿Ok?
Yo siempre estuve cometiendo errores. Entonces siempre estoy conectando, ¿no? Los tiempos. Y también usamos al pasado continuo for polite inquiries. Para pedidos, solicitudes, ¿no? Bastante cortés, bastante educados. I was wondering if you could give me a lift, ¿no? Yo estuve preguntando si podías darme un aventón, ¿no? Si podías llevarme, ¿no? en tu vehículo, ¿no? Give me a lift, ¿no? Darme un aventón en el carro, en un vehículo, ¿no? Si podías llevarme. Esta expresión, ¿no? I was wondering, ¿no? Yo me estaba preguntando, ¿no? O me preguntaba a mí mismo, estaba preguntando. Justamente pedidos bastante formales, me estaba preguntando, bastante polite, ¿no? Bastante educados, ¿no? I was wondering, así se utiliza en inglés. Ok, chicos, entonces fíjense cómo el pasado simple con el pasado continuo tienen pues esa, más que cercanía, esa conexión. Los dos son pasados al fin y al cabo, ¿no? Son acciones que se desarrollan dentro del tiempo pasado, que terminaron y empezaron y se quedaron en el pasado, ¿no? Básicamente el pasado siempre es un punto específico, ¿no? Más específico, más puntual, mientras que el pasado continuo se desarrolla siempre en un espacio de tiempo también, ¿no? Justamente por tenerlo en forma ing, desarrolla la acción en espacio de tiempo, ¿no? Y eso hay que entenderlo perfectamente bien, ¿no? Y se van conectando justamente los términos, ¿no? Van formando ya oraciones un poquito más elaboradas, ¿no? Entonces, jóvenes, el día de hoy con el pasado simple y el pasado continuo, ¿no? Cómo se involucran entre sí y cómo lo vamos comprendiendo dentro de un contexto. Bueno, ya hemos visto entonces en la clase anterior el presente simple y el presente continuo. Hoy día el pasado simple y el pasado continuo, ¿no? Ya con esos tiempos gramaticales podemos estructurar párrafos o texto un poquito más elaborados, ¿no? Como ya es costumbre, vamos a ver, tiene ustedes ahí en su plataforma virtual 2 textos, ¿no? Con ejercicios que nos pueden ayudar a comprender justamente con preguntas, ¿no? Que nos van a ayudar a desarrollar y a entender lo que se lee, ¿de acuerdo? Y, como ya lo hacemos habitualmente también, vamos a desarrollar una de esas lecturas, la primera lectura, el primer texto, ¿no? A modo de práctica, a modo de trabajar. Primero, reconocer las estructuras gramaticales, no se olviden de eso, ¿no? Y al mismo tiempo darle sentido al contexto y entender lo que se lee, siempre mediante el uso de la gramática, no se lo olviden, eso es sumamente importante. Lo voy a leer, como es habitual, en ambos idiomas, en inglés y en español, eso con el propósito de digerirle los contenidos y al mismo tiempo enriquecer y practicar parte o gran parte del vocabulario en la medida de lo posible. Revisemos entonces a continuación un ejercicio práctico para poder desarrollar el tema y también el tema anterior en relación a los tiempos gramaticales que estamos trabajando. Muy bien, síganme en el texto entonces, ¿no? Vayan leyendo conmigo también y vayamos practicando en gran parte de nuestro vocabulario, así como ir reconociendo las estructuras gramaticales, ¿no? Ir trabajando lo que hemos revisado hasta el momento. Ok, a ver, en cuanto al texto. Miss Lucy is a little dog that lives in our neighborhood. ¿Okay? Miss Lucy, o la señorita Lucy, bueno, un nombre un poquito peculiar, ¿no? Es un perro pequeño, un perrito pequeño, un perrito, que vive en nuestro vecindario. ¿Okay? Así empieza la historia, ¿no? Presentando pues al protagonista de la historia, ¿no? Que en este caso es un perrito que se llama Miss Lucy, la señorita Lucy. ¿Okay? Muy bien. She's always getting in trouble. ¿Okay? Ella, o sea, Miss Lucy, siempre se está metiendo en problemas. ¿Okay? She's always getting in trouble. Siempre se está metiendo en problemas, ¿no? Yesterday, she dug out of her backyard and came over to my house. Ayer, ella, vamos a decir, ¿no? Se escapó, ¿no? De su patio trasero, ¿no? Backyard, y vino a mi casa. ¿Okay? Quiero que entiendan este verbo, chicos. ¿Ven? ¿Qué tanto nos puede decir un verbo, no? Aquí está en pasado, dug out. El verbo es dig out, con i, D-I-G, ¿no? Dig out. Dig significa escarbar, hacer un hueco, ¿no? ¿Okay? O hurguir, ¿no? Escarbar, bueno, la palabra sencilla. ¿Okay? Yo debo de entender, sí, dice, ella escarbó su patio trasero. ¿Qué entiendo yo? Que ella se escapó efectivamente de su patio trasero, de su casa, de su patio trasero, pero ¿cómo? Escarbando.
por debajo de su cerca, seguramente. Claramente lo entiendo de esa manera. Me dan cuenta. ¿Okay? Entonces estoy entendiendo muchas cosas allí. Solo un verbo, un simple verbo. ¿Okay? Esa es la importancia, ¿no? O sea, ya entiendo que escarbó por debajo y se salió, ¿no? Y vino a mi casa. ¿Okay? Her owners were looking everywhere for her. Sus dueños estuvieron buscándola por todos lados. Look for, ¿no? Buscar. Looking for her, buscándola, obviamente a ella, Miss Lucy, ¿no? Por todas partes, por todos lados. ¿Okay? Everywhere. I put her in the basket on my bike and took her for a ride back to her house, ¿no? Yo la puse, yo la coloqué en la canastilla de mi bicicleta, ¿okay? Y la llevé, ¿no? La llevé, ¿no? Obviamente, you ride a bicycle, se maneja una bicicleta, ¿no? La llevé manejando de regreso a su casa, ¿okay? Ride es manejar, conducir una bicicleta en este caso, ¿no? ¿Okay? Muy bien. I think she digs out, ¿okay? Yo pienso que ella, ¿no? Escarbó, ¿no? Si eso es un hueco, ¿no? So she can ride my bike with me. Así que podía yo llevarla en mi bicicleta conmigo. ¿Okay? Como se escapó, entonces yo podía llevarla en mi bicicleta. La solución era llevarla en mi bicicleta. La puse en la canastilla, un perro pequeño, un perro chiquito. La llevé a su casa. ¿Ok? A ver. One day last summer, un día, el verano pasado, el verano que pasó, I was at neighbor's house where Miss Lucy lives. Yo estaba, ¿no? En casa del vecino donde Miss Lucy vive. ¿Okay? Her owner had planted some beautiful flowers in a big pot on the patio. Su dueño, el dueño de Miss Lucy, ¿no? Había plantado algunas flores bonitas en una maceta grande en el patio, sobre el patio, en el patio. ¿Okay? We looked over where the flower pot was sitting. Nosotros miramos, prestamos atención, miramos donde la maceta, esa maceta grande, estaba ubicada, estaba puesta, estaba sentada, estaba puesta, ¿no? ¿Okay? Estabas mirando. So, Miss Lucy had dug up all the flowers. Miss Lucy había escarbado, había hecho hueco, ¿no? A todas las flores, a toda la maceta, ¿no? And her bone was sticking up in the dirt, ¿no? Y su hueso, el hueso de Miss Lucy, estaba plantado, ¿no? Stick up, estaba plantado, estaba puesto, ¿no? ¿Sí? ¿Okay? In the dirt, ¿no? En el tiesto, en la tierra, ¿no? Dirt es, sí, ¿cómo se dice en español? Como el humus, el abono, la tierra preparada, ¿no? Eso siempre las plantas. ¿Okay? I guess she wanted to plant a bond instead of flowers. Yo adivino que ella quería plantar un hueso en lugar de flores. ¿Okay? Bueno. We all laughed at her. Todos nos reímos de ella, de la perrita, ¿no? De Miss Lucy, nos reímos. And she wagged her tail. Y ella movió su cola. ¿Okay? El wag, no wag es mover la cola. Wag the tail decimos en inglés, ¿no? Mover la cola, menear la colita, ¿okay? De los animales. Wagged her tail, ¿no? Movió su cola. Miss Lucy keeps us all laughing around here, ¿no? Dice que Miss Lucy nos mantiene a todos riéndonos, divirtiéndonos aquí, ¿no? En el vecindario. ¿Eh? Bueno, entonces les pareció muy divertido, parece que escarbar la maceta con las flores bonitas, ¿no? Bajo otras circunstancias no creo que sea tan divertido que te maloren las plantas. Pero bueno, lo tomaron con mucho humor, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces, esto es el texto en relación a Miss Lucy, ¿no? Parece que era un perrito, una perrita consentida en el barrio, ¿no? ¿Verdad? Que conocía a todo el mundo, siempre se metía en problemas de sus travesuras, ¿no? Y andaba de aquí para allá, haciendo, pues, noticia entre el vecindario con todos los vecinos, obviamente, ¿no? Muy bien, vamos a revisar entonces las preguntas, ¿no? Basadas en este texto. Pregunta número 1. Which of the following describes Miss Lucy best? ¿No? ¿Cuál de los siguientes, obviamente las siguientes oraciones, las siguientes opciones, ¿no? Describe mejor a Miss Lucy?
¿Okay? ¿Qué sabemos de Miss Lucy? ¿Qué oración la describe mejor? A ver. Miss Lucy is a big dog with big ears. Dice que Miss Lucy es un perro grande con grandes orejas. No es un perro grande, ¿no? Entonces definitivamente no es la mejor descripción. Siguiente opción. Miss Lucy is a little dog in our neighborhood, ¿no? Miss Lucy es un perrito pequeño, un perrito en nuestro vecindario, ¿okay? Y lo dice claramente, ¿no? ¿Okay? En el primer momento. Es un perro pequeño, ¿okay? De nuestro vecindario, ¿no? Miss Lucy is mean to people she doesn't know, ¿no? Miss Lucy le importa a las personas que ella no conoce. No, ella conoce a todo el vecindario, parece, por lo que nos dice, ¿no? El texto todo el mundo conoce, tiene que ver con Miss Lucy. ¿Okay? Miss Lucy lives at my house. Miss Lucy vive en mi casa. La persona que está narrando no vive en su casa. Acuérdate que fue, ¿no? Se escapó y fue a su casa, la persona que narra, ¿no? El autor. Miss Lucy plants flowers. Miss Lucy planta flores o siembra flores. No, sí, quiso sembrar su hueso, aparentemente, ¿no? Y escarbó el macete de la flor, que es diferente. ¿Okay? Bueno, su intención era plantar, pues, no era hacer travesuras o instintos de perros. ¿Okay? Entonces la respuesta es esta, ¿no? Mejor descripción, que es un perro pequeño en el vecindario. ¿Okay? Pregunta número 2. What is the author's purpose of the story? ¿No? ¿Cuál es el propósito del autor en la historia o de la historia? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué planea el autor decirnos en esta historia? Informar. Ok, podría ser. Persuade, persuadir, convencer. No está convenciendo a nada. Entertain, entretener. Sí, porque lo cuenta como una anécdota. ¿Okay? Este es más preciso, ¿no? Está entreteniendo, está contando como una anécdota, ¿no? ¿Okay? Las anécdotas de Miss Lucy, ¿okay? Las travesuras de Miss Lucy, que llamamos de esa manera, está entreteniendo, simple y sencillamente. Ask, preguntar, none of these, ninguno de los anteriores. ¿Okay? El propósito del autor es entretener nada más. ¿Okay? Entretenernos con la historia y las travesuras, no las ocurrencias de Miss Lucy, ¿no? El perrito que es conocido por todos en el barrio. Continuemos con las siguientes preguntas. Pregunta número 3. Which of the following is an opinion? ¿Cuál de los siguientes es una opinión? Mucho cuidado, ¿ah? ¿Okay? De las 5 opciones, 1 es una opinión. Los demás están orientados a otra cosa. ¿Okay? A ver, primera opción. Miss Lucy digs up flowers. ¿Okay? Dice que Miss Lucy escarba en las flores. ¿Es una opinión? No es un hecho. Esto no es una opinión, es un hecho real, porque la historia nos cuenta que justamente escarbó en la maceta de las flores, escarbó las flores, la maceta de las flores. ¿Okay? Miss Lucy writes in my bike basket, ¿no? Dice que Miss Lucy va en la canastilla de mi bicicleta. ¿Okay? También es un hecho, it's a fact. No es it's not an opinion, it's a fact. ¿Okay? También es un hecho real, ¿no? La historia nos cuenta de que la persona llevó a Miss Lucy en la canastilla, ¿no? De la bicicleta. I love it when Miss Lucy comes to see me. Adoro, me encanta cuando Miss Lucy viene a verme. ¿Okay? ¿El texto lo menciona? No, específicamente, no es un hecho. O sea, no es un hecho concreto. ¿Okay? Dice, I love it, me encanta. ¿Se acercará mucho a una opinión? Sí. ¿Y por qué tengo la certeza de que opina que le gusta, le encanta? Porque no se molestó y al contrario, la llevó a su casa, ¿no? Se tomó la molestia de su casa, ¿no? Aparte que contó esa anécdota, lo que sucedió ese verano pasado, que hizo el hueco o escarbó la maceta de las flores, ¿no? Le causó mucha gracia, entonces le cae bien, parece Miss Lucy. ¿Okay? Entonces, esto se acerca mucho a una opinión. ¿Okay? I love it when Miss Lucy comes to see me, ¿no? Me encanta cuando viene a visitarme. Una opinión del autor. ¿No? Miss Lucy is always getting trouble. Miss Lucy siempre se está metiendo en problemas. Efectivamente, se está metiendo en problemas y es un hecho. No es una opinión del autor, es un hecho. Miss Lucy keeps us all laughing around here. Miss Lucy nos mantiene riéndonos, divirtiéndonos aquí todo el tiempo, ¿no? Siempre está con sus ocurrencias. ¿Okay? También es un hecho, es a fact. ¿Okay? Todos son hechos, ¿se dan cuenta? Fíjense. They are facts, son hechos concretos, reales. ¿Okay? Esta es una opinión, ¿no? Entonces hay que darle en el contexto también, ¿no? ¿Guardo? Pregunta número 4. Which of the following is true? ¿Cuál de los siguientes es verdad?
Solo una de estas 5 oraciones o opciones es verdadero, de acuerdo al texto. Los demás son falsos. Primero, Miss Lucy is a huge dog with long legs. Miss Lucy es un perro grande, inmenso, con patas largas. ¿Ok? Falso, es un perro pequeño, no es un perro grande, empezando por ahí. Miss Lucy can dig out of her backyard. ¿Ok? A ver, Miss Lucy puede, dice, escarbar en su patio trasero. Y así fue como se escapó, ¿se acuerdan? ¿Okay? Escarbando por el trasero se escapó. ¿Okay? Esto es verdad. ¿Okay? Miss Lucy is a boring dog. Miss Lucy es un perro aburrido. Todo lo contrario, si está todo el tiempo haciendo travesuras y hace problemas, no es para nada aburrido y es muy activo. ¿Okay? Miss Lucy tried to plant her dog collar. Miss Lucy trató de plantar, de sembrar su collar de perro, ¿no? Que quiso enterrar su hueso. ¿Eh? I planted some beautiful flowers in a big flower pot, ¿no? Dice, yo planté, habla del autor, algunas flores bonitas en un macetero grande. ¿Okay? No, él no plantó nada, el autor, el vecino plantó sus flores, ¿se acuerdan? No la persona que está narrando la historia. ¿Okay? Entonces, lo verdadero aquí es que Miss Lucy dig out, ¿no? Escarbó en su patio trasero justamente para escaparse. ¿Okay? Y por último, número 5. According to the text, what does dig out mean? De acuerdo al texto, ¿qué significa el verbo? El verbo que hemos visto, dig out o dig up. Son sinónimos, ¿eh? ¿Okay? Lo hemos visto en el texto en ambas formas, dig up o dig out. ¿Okay? Ya habíamos conversado un poco y hemos entendido en el mensaje, ¿no? Bueno, en inglés, ¿qué significa? To plant beautiful flowers, plantar flores bonitas, no, nada de eso. To get into troubles, meterse en problemas. To look over, ¿no? Ver, mirar a los alrededores. To wag the tail, mover la cola, menear la cola. O to remove from the ground, ¿no? Remover del suelo, retirar, remover del suelo, ¿no? Eso es escarbar, ¿ok? Eso es dig out, to remove from the ground. Ese es su significado, ¿okay? Mean, significar, ¿okay? Y así lo entendemos en el contexto. ¿Está claro, chicos? ¿Okay? Entonces, fíjense la importancia de ir conociendo y comprendiendo a los verbos dentro del contexto, ¿no? Si no entendemos al verbo, que justamente se presenta al inicio de ese texto, de ese párrafo, simple y sencillamente no vamos a entender nada. Eso es lo que sucede, ¿okay? Entonces, tampoco es entender todas las palabras. Eso es ir captando, ¿no? Los mensajes dentro de los párrafos y siempre entendiendo la estructuración gramatical, revisando justamente los tiempos gramaticales para ubicarnos en el tiempo y ver en la secuencia y cómo sucedieron las cosas, ¿no? Eso es sumamente importante. Ya con el presente y el pasado podemos manejar mejor estos tiempos gramaticales, ¿no? Y entender el mensaje dentro de un párrafo, ¿eh? Y comprender lo que se lee, que es el propósito y la meta, lo que queremos lograr, ¿no es cierto? Trabajen el otro ejercicio que tienen ustedes ahí también en su plataforma virtual, ¿no? La otra lectura, ¿de acuerdo? Lean, entiendan, practiquen, usen un buen diccionario. Hay palabras, siempre estamos aprendiendo palabras, hay que trabajarlas, ¿no? Un buen diccionario ayuda y ayuda bastante, hay que hacer el trabajo nada más, pero mucha paciencia van a entenderlo, ¿no? Y siempre practicando y revisando las estructuras gramaticales. ¿De acuerdo, chicos? Continuamos la siguiente clase.